Bienvenidos. Saludos desde la Universidad Nacional de Ingeniería, saludos del rector de la universidad, del doctor Arturo Talledo Coronado, así como del director de la Escuela de Posgrado, del doctor Víctor Caicedo Bustamante. Queridos participantes, reciban un cordial saludo desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Nos complace darles la bienvenida a los coloquios organizados por nuestra Escuela de Posgrado, una iniciativa que busca brindar a los profesionales, especialmente a los educadores, actualizaciones sobre los últimos desarrollos tecnológicos. Bienvenidos sean todos. Bienvenidos a una nueva jornada de los coloquios desde la UNI. Quien les saluda, Guillermo Ruiz Guevara, a cargo de los coloquios, compartiendo experiencias de los acontecimientos que están relacionados a la inserción de las tecnologías de la información en la producción y en la educación. Todos conocemos el impacto que han tenido las tecnologías en el quehacer humano y las aulas están en un proceso de transformación cuya velocidad depende de en cuánto los educadores se apoderen de las tecnologías y las utilicen para incluirlas como recurso en sus modelos metodológicos. Y quizás es aquí en donde hemos tenido algunas dificultades de velocidad, porque computadoras en las aulas escolares ya tienen 40 años y algo más, igual que en las aulas universitarias. Han pasado décadas en que estos equipos han venido ingresando cada vez con mayor velocidad de procesamiento, mayor cantidad de software de aplicación, y de repente hemos llegado a la época de la pandemia y hemos descubierto que, a pesar de los miles de millones de dólares en equipamiento tecnológico, pues había mucho que hacer para utilizarlas adecuadamente. Quizás eso también sirvió para medir las diferencias entre lo que han hecho las facultades de educación peruana, los principales formadores de educadores, y lo que ocurrió en otros países. La velocidad con que los educadores se apoderaron de la tecnología fue también un indicador del trabajo que hicieron las facultades de educación en los distintos países del planeta. En el hemisferio norte, sobre todo en Europa y Asia, las tecnologías se adoptaron rápidamente y la pandemia no fue óbice para que el servicio educativo pueda desmejorarse. Por el contrario, fue una razón para hacer un mayor uso de las tecnologías, pero también aparecieron otros insumos a tener en cuenta, y es el estímulo, y el estímulo asociado directamente a la calidad de los materiales, y estos a el cómo los educadores los preparaban para impactar en la mirada de los estudiantes, la atención de los mismos. Escuchar a los docentes en el aula no es lo mismo que escucharlos en línea, y aparecieron otras interrogantes relacionadas entonces a la eficiencia de la enseñanza versus el aprendizaje. Así que hoy día vamos a tratar algo directamente relacionado con esto. En la Universidad Nacional de Ingeniería, si bien es cierto que se forman ingenieros, arquitectos y cientistas, también hay psicólogos y educadores, soy uno de ellos, que estamos como equipo preocupados en cómo hacer mejor las cosas. Y ahora que ya vienen las computadoras cuánticas, la UNI va a ser la primera universidad en Perú de tener equipamiento de esta naturaleza. Pues en cuanto tenemos que modificar el quehacer educacional para un mejor aprovechamiento de la potencialidad de estas tecnologías. Equipamiento con tecnología cuántica en nuestro país ya existe. Hay muchas clínicas que ya lo tienen, solo que ha ingresado silenciosamente, y muchos ciudadanos todavía no se han percatado que la era cuántica ya llegó. Los autores anunciaban que el 2035 viviríamos intensamente la quinta revolución industrial, pero se adelantó. Y ahora todos los autores coinciden que quienes han ingresado a la universidad este año egresarán en 5 años para vivir ya el mundo de la inteligencia artificial, la computación cuántica y los elementos de seguridad digital en todas las dimensiones del quehacer de todas las disciplinas. Entonces, ¿qué hacer desde las escuelas para preparar la mentalidad para esos tiempos? Bueno, intercambiaremos el día de hoy algunas
experiencias al respecto, entendiéndose como bases neuropsicopedagógicas para el desarrollo de la educación. Bases, fundamentos. Y casualmente por ello, vamos a insistir en que tenemos que prepararnos para un salto que está relacionado entonces con lo que ocurrirá a partir del 2030. Estamos a escasos 5 años de iniciarse la quinta revolución industrial. ¿Están preparadas las facultades de educación? ¿Están preparados los profesores de las distintas especialidades de las distintas universidades para ese salto cualitativo? Veamos. En los coloquios desde la UNI siempre empezamos con algunos conceptos relacionados al tema de cada fecha. Y el día de hoy, pues veremos el concepto de las bases en el ámbito de la educación, los fundamentos o apoyo principal de algo, el conjunto de normas, políticas, estrategias, didácticas, metodologías, currículo, en fin, todo aquello que sirve para estructurar la actividad educativa, ya sea educación básica regular o educación superior. Pero estos fundamentos hoy día recogen lo que los neurólogos han venido investigando y desarrollando en las últimas décadas. Y los neurólogos han avanzado en los últimos 20 años gracias a los físicos, porque los físicos se dieron cuenta que había una estructura subatómica que era necesario considerar porque desde la estructura subatómica en el ámbito neuronal es de donde proviene la actividad eléctrica y las ondas cerebrales, temas que aún no se observan en el currículo de formación de maestros. ¿No? Esta actividad neuronal, entonces, no es únicamente el punto de vista en estricto de los fisiólogos, de los especialistas en neurología, sino considerar lo que la física cuántica y la mecánica cuántica, aplicación específica, han contribuido a comprender estos temas. Si bien es cierto que se trata del sistema nervioso, cerebro, la médula espinal, todas las redes sensitivas y motoras, es necesario hacer un estudio al detalle, en profundidad, es decir, hasta la estructura subatómica de estos componentes llamado neuronas. Pero también hay una actividad de la psiquis, ¿no? De los actos, del comportamiento, de aquello que tiene que ver con el empleo de la neuralidad, la actividad mental. Este prefijo psico es utilizado para distinguir todo lo relacionado al comportamiento humano. Y bueno, tenemos la praxis de la educación, la pedagogía, que comprende toda la aplicación de métodos, principios, técnicas para mejorar el desarrollo del proceso de enseñanza, aprendizaje, técnicas de evaluación y otros componentes que a lo largo de la jornada de hoy día iremos revisando. Quiero advertir que el coloquio del día de hoy es también un ensayo, porque este tema se va a ampliar, va a ser tratado con mayor extensión en un congreso este día sábado. Y aun cuando quisiéramos tratar este tema con profundidad, los tiempos de los coloquios desde la UNI solo sirven para dar nociones, conceptos, proponer diálogo y entregar este material para que los asistentes a los coloquios lo puedan utilizar y lo puedan dialogar con sus pares y contribuir a que estos materiales puedan ser discutidos, divulgados, pormenorizados y en lo posible sirvan para que los profesionales puedan ir entendiendo la dimensión y alcance de estos aportes. Entonces, empezaremos viendo lo que muchos autores ya vienen tratando en distintos ámbitos, porque la neuropsicopedagogía en nuestro país ya está presente en distintos espacios, pero aún no con la profundidad que deseáramos. Sin embargo, en algunos países de América del Sur, Brasil, Chile, esto lo están tratando con bastante amplitud, Argentina también, em, y en general los países del hemisferio norte, nuevamente, ¿no? Europa, Asia, ya esto es un tema de uso cotidiano. ¿Qué cosa es la neurociencia educacional, la neuropedagogía? Y en el tema de la pedagogía, entender que trabajamos con cerebros. Los educadores trabajamos con cerebros. Acá tenemos, esto es un documento publicado por Scala Learning,
pero podemos ver esto otro que explica cómo se integra la neuroeducación, ¿no? El funcionamiento del cerebro, el comportamiento de los individuos, la actividad mental. Surge la neuroeducación y con la pedagogía eh, toda una composición que desearíamos que en las facultades de educación esto se inserte ya de manera profunda. Este es un material gráfico del Instituto para el Futuro de la Educación. Veamos entonces, recogiendo a distintos autores, esta es una descripción comúnmente aceptada, ¿no? ¿Qué cosa es la neuropsicopedagogía? La línea de pensamiento y acción que tiene como objeto de estudio el ámbito de los agentes educativos, los conocimientos relacionados con el cerebro y los estímulos para el logro de aprendizajes. Y ojo que acá dice agentes educativos, no dice profesores estrictamente, ¿ah? Porque en realidad en una sociedad todos somos agentes educativos. Bueno, entonces, en la convergencia de los aportes de la fisiología, el componente neurología, la psicología y la pedagogía, en la convergencia de estas disciplinas surge la neuropsicopedagogía. Bueno, tenemos acá un nuevo material que tiene que ver con la manipulación, el diseño, el empleo, la aplicabilidad de los estímulos para provocar que el cerebro se active. Bueno, veamos qué más hay al respecto. ¿Dónde está el cerebro? ¿Dónde está ubicado el cerebro? En la actividad craneal. Justamente aquí hay un aporte recogido de algunos autores, en tanto que no podemos estudiar el cerebro si no estudiamos la cavidad craneal por diversas razones, algunas de las cuales mostraremos el día de hoy. Primero, recordar que la actividad craneal tiene distintas características y hay tres que son las más conocidas o las que tienen mayor identificación en los documentos que existen sobre la materia, ¿no? El cráneo braquicéfalo, cráneo mesocéfalo y cráneo dolicocéfalo. Y esto está directamente relacionado a lo que se llaman los individuos que son silenciosos, ¿no? Versus los dolicocéfalos que son los ruidosos, introvertidos, ¿no? Del introvertido al extrovertido, y al centro podríamos llamar al que tiene un cráneo mesocéfalo, que es generalmente un individuo moderado. Pero también tiene relación con algo que para muchos educadores es una novedad. La cavidad craneal actúa para la percepción auditiva. Y muchas veces no entendemos por qué los chicos no nos están escuchando. Nos oyen, pero no nos escuchan. Y no porque los oídos aseado a tiempo, sino porque de repente, pues, provocar tenga el efecto que queremos en la actividad neural del cerebro. Además, la estructura del cráneo tiene que ver con las cavidades de los sensores del ser humano. Sí, entonces, esa estructura craneal tiene relación directa con la capacidad de ver, la capacidad de oír, la capacidad de olfatear, es decir, la capacidad de observar. Y si esto no se ejercita adecuadamente, pues entonces la cavidad craneal es solamente una caja que la hemos convertido en poco útil por no haberla aprovechado adecuadamente en su relación directa con la actividad neural. Cuestión interesantísima que es un aporte que tiene unos 30 años en los materiales de estudio de los neurólogos. En los últimos 20 años apenas, antes, ya tiene presencia definitiva en el estudio clínico y todavía no veo en el caso peruano, en las facultades de educación, incluso en las de psicología,
que esto ya se haya incluido con diremos, el detalle que corresponde. Bueno, tenemos entonces un primer componente que es la cavidad craneal, pero hay un siguiente componente, vamos a verlo, que es la unidad cerebral. La unidad cerebral, ¿no? Este instrumento en donde están todas las neuronas y en donde se realiza la actividad bioquímica y la actividad eléctrica del cerebro. El cerebro es un componente electroquímico, pero esa electricidad, esos microvoltios, las redes neurales, es necesario saber cómo funciona. O sea, no es suficiente conocer qué es la dendrita, la mielina, no. Eso es la parte fisiológica de las neuronas. Lo que al educador le interesa es cómo funciona esa actividad eléctrica, que es lo que estimulamos. Los educadores estimulamos la actividad bioquímica y eléctrica del cerebro, que es lo que provoca atención o no atención, que es lo que provoca que se generen neurotransmisores, dopamina, acetilcolina, en fin, hay una gama de neurotransmisores de los cuales hay 6, que es fundamental que los educadores sepan cómo se provocan y en qué les sirven, porque algunos son de carácter inhibidor y otros son de carácter excitador. Son dos las tipologías generales de los neurotransmisores. Y los equilibrios que se configuran entre ambos también debemos de conocerlos. Y las ondas cerebrales que se provocan, gamma, beta, teta, también tenemos que saber en qué consisten, cómo es que se activan, cuál es la frecuencia. Y en la medida que esto lo sepamos, pues la calidad de los estímulos va a ser mejor. Entonces, tenemos un componente llamado neuronas, desde las cuales se generan los neurotransmisores y las ondas cerebrales. Si esto un educador lo sabe bien y cómo es que se comportan a lo largo de la vida, porque no todos los neurotransmisores tienen la misma potencialidad de ejercicio en un niño, en un adolescente o en un adulto. Hay varianza de estimulación. Resulta que si esto bien para los neurólogos venía siendo un espacio de importantes colaboraciones en las últimas décadas, en los últimos 20 años ha tenido un componente adicional que es el que han aportado los físicos cuánticos, que es los que han aportado quienes estudian la composición subatómica de la materia y que han determinado que la materia se reduce a partículas y las partículas a energía. Y hoy en día los físicos discuten si la materia en verdad existe o lo que existe son concentraciones de partículas. Y las concentraciones de partículas existen gracias a la composición energética. Y por eso se habla ahora del pensamiento vibracional. Y la palabra vibra se ha vuelto de moda porque ahora se conoce, gracias a los físicos cuánticos, que los seres humanos que somos luminosidad eléctrica somos energía. Y toda la actividad bioquímica del cerebro es vibración. En la medida que los educadores comprendamos esto, vamos a comprender lo que significa el fenómeno de la radiación, de la propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas, que es lo que el ser humano produce, intercambia y se impacta en el colectivo social a través de ondas electromagnéticas que se producen desde las partículas subatómicas. Esto que se describe acá como unidad cerebral y lo que se viene señalando, bien podría ser materia de un congreso por sí mismo y es ya
tema de estudio en las universidades, en donde forman maestros, donde ya han incorporado estos temas, y son cursos a lo largo de 2 o 3 años, sin llegar a formar especialistas en neurología, sino solamente formando educadores que sepan de qué se trata. Para los neurólogos esto es todavía un estudio de mayor amplitud en el tiempo y en el detalle del contenido. Dicho esto, que quede claro que esto que estamos observando, lo que es la unidad cerebral, es la unidad del pensamiento, gracias a la actividad química y eléctrica del cerebro. Pero acá todavía no hay producción de razonamiento. Lo vamos a ver a continuación. Acá está. La actividad neural, pero la actividad neural provocada como actividad eléctrica de las neuronas. Ahí entran los educadores. Allí intervienen todos en realidad, ahí interviene el ambiente, ahí intervienen los ruidos, las luces, todo lo que acontece alrededor de cada individuo, desde su niñez, desde el vientre materno en realidad. La actividad neural empieza a ser estimulada en el vientre materno. Esto también los educadores lo deben comprender e incluir para entender mejor cómo funcionamos los seres humanos. Y esta actividad eléctrica de las neuronas tiene una función receptiva, la llamada función aferente, y una función emisora o la función eferente. Y es por eso que se dice que educamos cerebros. Pero cuidado, vamos a hacer alguna diferencia. Tenemos que saber cómo funciona la cavidad eléctrica que se genera en lo que los educadores, razones y emociones, eso es la diferencia. ¿Ok? Entonces, lo que el educador quiere producir en el educando, razones y no tenemos equilibrio. Pareciera que en el tiempo el mensaje se ha ido perdiendo y ahora queremos a veces darle más peso a la razón que a la emoción, cuando en realidad debiéramos de contemplar más bien el equilibrio entre ambas. Esto que estamos observando entonces, la cavidad craneal, la unidad cerebral, pensamiento y la actividad neural, razón, emoción producidas, todo esto es lo que genera el concepto de mente. La mentalidad del individuo está compuesta por estos componentes. Y de allí que ahora que se habla de la conciencia humana, que es justamente este arquetipo construido como mente, a partir de la cual nos elevamos hacia lo que se llama conciencia, espiritualidad y otros más, que son temas muy debatidos hoy en día. Enhorabuena, me parece una muy buena idea, y que los educadores debiéramos de participar con mayor eh, presencia. Muy bien, dicho esto, vamos a revisar algunos aspectos relacionados a la educación en nuestro país, porque todo lo dicho no es únicamente teoría, se va a convertir en práctica durante la actividad pedagógica, y para eso tenemos que comprender cómo está nuestra educación y hacia dónde queremos llegarla, ¿no? Hasta dónde queremos llegar y hacia dónde queremos llevarla. Primero, veamos lo que dicen los documentos que se recogen tanto del Ministerio de Educación como otros producidos en universidades, y hemos estructurado lo que está aquí en este slide y que dice que es la formación integral de la persona, ¿no? Vamos a ver. Esta es la primera idea que recogemos de este documento. A ver, ahí está. La formación integral de la persona, ¿no? Que tiene que ver con la ética, la intelectualidad, lo afectivo, en fin. La contribución a una sociedad democrática. Entonces, la pregunta sería en estas primeras dos líneas.
¿Efectivamente estamos logrando la formación integral de la persona? Integral. Esta palabra la voy a recordar y repetir en unos slides más adelante. Para contribuir hacia una sociedad democrática. ¿Realmente vivimos en una sociedad democrática, justa y solidaria? Subrayado, generar oportunidades educativas de calidad. ¿Lo estamos logrando? Subrayado, fortalecer las capacidades de los docentes. Un docente formado en una universidad peruana podrá discutir con un docente formado en Japón, en Alemania, en España, en Italia, en Brasil incluso. Em, y lo que estoy promoviendo al decir esto es intercambiar experiencias, ¿ah? Algo que no está ocurriendo en Perú es intercambiar experiencias, no solamente entre docentes de una localidad, de una región, sino también con docentes de otras latitudes. Antes se hacía, por lo menos cuando yo estudié educación, tuve varias experiencias de intercambio de experiencias con docentes de otros países. Pero no sé qué ha ocurrido en las últimas décadas que no se nota eso en el espacio nacional, más allá de algunas conferencias o seminarios, pero intercambiar experiencias no es ir a escuchar a otro, es ir a discutir con otros para conocer cómo resolvemos nuestros diseños curriculares, nuestras estrategias metodológicas y lo que estamos viendo ahora, los aportes de la ciencia, en fin. Entonces, lograr aprendizajes pertinentes. ¿Qué nos dice PISA? ¿Qué nos dice la evaluación censal? ¿Estamos lográndolo para que tengan calidad y promover una educación superior que impulse el desarrollo del país? Nosotros en la universidad estamos discutiendo esto y lo estamos haciendo en procura de ver cómo solucionamos la calidad del ingeniero, del arquitecto, del cientista que egresa de la universidad y estamos viendo que está ingresando a la universidad. Y estamos muy preocupados por lo que viene ingresando en los últimos tiempos. Y esto es algo que en todas las universidades, en la medida que se discuta y se intercambien experiencias y trabajemos con educación básica regular, podremos encontrar estrategias que ayuden a hacer mejor las cosas. Pero no podemos trabajar separados. Entonces, esta realidad de la educación peruana versus lo dicho anteriormente, de la mentalidad, de la construcción, de los aportes de la neuropsicopedagogía, vamos a tratar de convertirlos en un espacio de diálogo eh, y ver cómo podemos entender esto en relación al producto educativo en Perú. ¿Cómo luce el producto educativo en Perú? Esa es la pregunta que ahora plantearemos. Veamos, pues. Entonces, a la luz de la neuropsicopedagogía, ¿cómo está la intelectualidad en Perú? ¿La estamos estimulando en la dimensión que sería ideal? PISA se inventó para eso, ¿ah? Hace 30 y tantos años, ¿no? Casi 40. Justamente para provocar que los docentes migren hacia el desarrollo de lo intelectual antes que hacia la repetición de contenidos propiamente dicho o lo cognitivo solamente. Hay gente que conoce mucho, pero razona mal. Entonces, al priorizar la intelectualidad, PISA busca que inducir a que las facultades de educación hagan cambios en la formación de sus docentes. En muchos países se han logrado. Y esto tiene que ver con una pregunta que ahora tiene más valor. ¿Qué tan inteligente es tu país? ¿Lo sabemos? Hay quienes hacen estudios en nuestro país sobre la materia y nos colocan en rankings internacionales, ¿ah? Rankings que muchas veces en las facultades de educación no se estudian. Por ejemplo, este, ¿no? ¿Qué tan inteligente es tu país? Hong Kong arriba, 108 puntos. Taiwán, Corea, Japón, China, Suiza, Holanda, Corea del Norte, Macao, Islandia, Finlandia están en más de 100. Em, Voy a hacer una referencia promedial de las distintas herramientas de medición de la intelectualidad que hay hoy en día en el mundo.
California es solo una de ellas, hay muchas. Pero el genio es 140, ¿no? En el IQ, ¿no? Es 140, pero ¿y por qué no podemos apostar en Perú a que los egresados de la secundaria tengan 120? ¿Por qué no? 110 ya. O por lo menos 110, un poco más que Hong Kong, que tiene 108. Esto es a escala población escolar. Y aquí tenemos la tabla de 75 países y por ahí está Perú con 99,37, ¿no? Está en media tabla. Aquí en donde voy a llevar el cursor, ahí está Perú, ¿no? Entonces, ¿qué tan inteligente es tu país? Eh, Esa es una pregunta que tienen que hacerla desde las facultades de educación con los educadores, porque ellos son los que desarrollan la inteligencia de sus estudiantes. Cuando se habla de desarrollar inteligencia, no es en estricto técnicas operativas de la matemática, es matematización. Este documento ha sido publicado por los Smart Test Countries, ¿no? Países más inteligentes. Es un documento público. Lo estudiamos en las facultades de educación, ya deberíamos hacerlo, pero sobre todo estudiar las herramientas que permiten medir las habilidades intelectuales y por lo tanto las estrategias para desarrollar habilidades intelectuales. Bien, entonces, un aspecto es intelectualidad. El otro aspecto, igualmente importante, o para algunos pareciera que es más importante aún, es la emocionalidad. O sea, ¿de qué nos sirve una persona que conoce mucho, que razona bien, pero que en su mundo emocional es un desastre, ¿no? Y en la parte emocional hay una serie de preguntas. Hay herramientas que se llaman test de intereses y tendencias, pero hay otras más que tienen que ver con los extremos de la inmadurez y se mide también a escala de países. Y una pregunta es, los países con más casos de suicidio en el mundo o más inmadurez emocional, ¿no? Y aquí tenemos una tabla, tasa de mortalidad por suicidio en América Latina. Acá, en Perú, estamos bien, porque la tasa de suicidios en Guyana es de 40%, Dios santo, por cada 100.000 habitantes, ¿no? Y en el caso de Perú es 2, casi 3, 2,8, casi 3, por cada 100.000 habitantes. Pero veamos esta otra tabla, los países con más casos de suicidio en el mundo. Cuando he leído esto, celebro que sí, Finlandia, que es generalmente el primer puesto en PISA en los últimos tiempos, fue el primer puesto en suicidios hasta hace pocos años, ¿eh? Solamente que allá, al darse cuenta del problema, generaron políticas y estrategias para corregir semejante condición. Y veo que en esta tabla de los top eh, ya desaparecieron. Qué bueno. Sin embargo, ahí están Corea del Sur, Lituania, Hungría, Estonia, Estados Unidos, ¿no? La cantidad de suicidios por cada 100.000 habitantes, la fila oscura es hombre y la fila celeste claro es mujeres. Ese es el caso. Y este es un indicador de lo que se produce en la sociedad. Y esto tiene que ver también con lo que hacemos los educadores y tiene mucho que ver con la madurez emocional y el equilibrio emocional a escala desde las neuronas que se producen en el sistema nervioso en los seres humanos. Entonces, pues tenemos este caso. Pero hay otro asunto más. Ok, ya tenemos intelectualidad y emocionalidad vistas con algunos indicadores, eso no son todos, ¿ah? Por si acaso, algunos nomás. He tomado algunos para que sirvan de ejemplo. Y tenemos ahora el tema de la cognitividad, ¿no? ¿Cuántos conocimientos tienen nuestros estudiantes? Bueno, igual, ¿no? ¿Cómo está la educación en el mundo? ¿Y cómo está Perú en el mundo? Bueno, veamos, acá está. A ver, habilidad lectora, matemática y ciencias, ¿no? PISA, China, arriba, en habilidad lectora, 555 puntos, Perú 401. Matemática, China, arriba, 591, Perú 400. Y en ciencias, igual China 590, Perú 404. Bueno, esto muchos de ustedes lo conocen, no me voy a detener acá,
Pero esta es una realidad sobre la cual tenemos que trabajar, porque hoy se trabaja con indicadores y la calidad en cualquier institución, sea escuela, ministerio, industria, lo que fuera, trabaja con indicadores. Y si no utilizamos los indicadores para superarlos, bueno, entonces quiere decir que el concepto de calidad no lo estamos teniendo en cuenta como debiera ser. Muy bien, tenemos ya acá tres componentes. Hay uno más, de suma importancia, porque tiene relación directa con la actividad, el ejercicio y el desarrollo neural. ¿Y cuál es? Bueno, esta actividad que en la escuela peruana necesita más atención es la motricidad, ¿sí? El desarrollo motriz, que no es un problema exclusivo de los profesores de educación inicial. Grave error. Esto es algo que debiera ser atendido a lo largo de toda la vida escolar y tiene que ver con el potencial físico. Y todo lo que hacemos, la actividad física, tiene directa relación con el ejercicio neural. A mayor actividad física, mayor ejercicio neural. A mayor desarrollo de coordinación motora gruesa, fina, mayor capacidad del repositorio mental para mejor inteligencia y mejor equilibrio emocional y mayor absorción de conocimientos. ¿Sí? Pues bien, este potencial físico también tiene indicadores. Esto, por ejemplo, tomado de un documento de desarrollo de habilidades motrices hasta los 14 años y en adelante, pero ¿cuál es la escala que viene desde el niño de un año, desde movimientos reflejos hacia movimientos rudimentarios, hacia habilidades motrices y hacia habilidades motrices específicas y hacia potencial motriz después de los 14 años? No está en el currículo de formación, perdón, de educación básica regular. Y acá tenemos otro instrumento que tiene que ver con la competencia motriz. Perú produce atletas de calidad porque lo hacen por su propia cuenta y riesgo. Lo hacen por su propia pasión por el deporte. Y lo estamos haciendo bien. Pero ¿por qué no los futbolistas? Seguramente porque a pesar que su desarrollo motriz es bueno, su desarrollo emocional no. Y el ambiente en que se desempeñan tampoco es bueno. También es un problema social, ¿no? Mucho por hacer, pero sí existen suficientes instrumentos, suficiente conocimiento de cómo lograr el desarrollo motriz hacia competencias de alta performance y que en las facultades de educación necesitamos trabajar con mayor amplitud. El desarrollo motor, por ejemplo, en Alemania, en Japón, están haciendo cosas maravillosas con los niños. En China, ya tomaron el ejemplo y están haciendo igualmente actividades de carácter motriz maravillosas. Hace poco tenía un video sobre lo que están haciendo con los niños en las escuelas japonesas. ¿Cuál es el objetivo? Tener los mejores futbolistas del planeta en las próximas dos competencias internacionales. Y creo que lo van a lograr, ¿ah? Porque ese video demostraba cómo esos niños de 8, 10, 12 años estaban logrando un desarrollo motriz extraordinario, de habilidad de coordinación óculo-manual-podal, de desplazamiento en el dominio de su cuerpo y el, el dominio del balón, ambidiestros, por cierto, ambas piernas, no solamente la derecha o solamente la izquierda, y estoy seguro que esos chicos vienen a la edad que tienen con sus pares en cualquier país de Latinoamérica y bueno, son muy diferentes, ¿ah? Y no me extrañaría ver el próximo campeonato mundial es el año 2026, 2030, con seguridad en el 2034, el campeón mundial de fútbol va a ser Japón. Tengo la seguridad, lo firmo. ¿Por qué? Porque están atendiendo el desarrollo motriz de sus estudiantes y no solamente para que sean futbolistas, sino en general para lograr ciudadanos con mayor potencial motriz intelectual, emocional. Esa es la relación. Bien, dicho esto,
¿Cómo ser mejores? Porque esa es la pregunta que subyace después de ver los aportes de la neuropsicopedagogía y algunos indicadores. Veamos cómo ser mejores. Depende de cómo definimos nuestros qué y en un tiempo determinado qué queremos hacer. Cada escuela, cada universidad, cada facultad de educación, ¿qué queremos hacer? El Ministerio de Educación pone las políticas y las estrategias, pero cómo se opera eso depende de los educadores. ¿Un qué? En un tiempo determinado. Acabo de citar un ejemplo japonés, ¿no? Metas específicas de corto plazo y resultados de largo alcance. Esto, por favor, no crean que va a ser solo teoría. Veamos algunas explicaciones de esto con un poco más de detalle. Primero, entender que es una ruta para poder responder el qué, el cómo, el para qué. Una ruta que nos tenemos que proponer todos y cada quien con lo que tiene. Un colegio de Villa María o un colegio de San Isidro, cada cual a su manera. Un colegio de Cusco o un colegio de Tumbes, cada quien con las capacidades de los biotipos de sus estudiantes. Y entonces, tener un trayecto, un camino específico para ir de lo que ahora estamos a otro deseado. Qué interesante sería, por ejemplo, que en Piura se propongan tener a los mejores velocistas del país. Es una manera de empezar. Bueno, una hoja de ruta es una herramienta de planificación que describe la visión estratégica, los objetivos de un proyecto, mostrando el plan general y un cronograma. Entonces, un objetivo muy claro, el qué, un propósito, para qué, muy claro, y una finalidad para cuánto, ¿no? Y las facultades de educación igual podrían estructurarse así, pero necesitamos que todo esto tenga que ver con estrategias específicas. No pretendamos cambiar el mundo en un año. Dosifiquemos. ¿Con qué estrategia? Un proceso. La educación es un proceso. Los subprocesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación y mejora continua ya tienen un quinto subproceso que es la analítica predictiva. Lo vamos a ver más adelante un poco más. Y, y controles. Indicadores que me sirvan de control. Si no tengo medianas, no tengo retos y no tengo unidades de medición que me permitan saber cómo voy. Chicos más inteligentes, chicos emocionalmente maduros, chicos con mayor conocimiento, chicos con mayor habilidad motriz, en cuánto y en cómo, ¿no? Y todo esto es una cuestión integrada que responde al objetivo, al propósito y a la finalidad, la estrategia. Y tener en cuenta esto, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no? Para la transformación digital, eso es algo que en los coloquios desde la UNI lo reiteramos para cada vez, porque la escuela básica debe desarrollar habilidades de observación y análisis. Pregunto, ¿nuestros estudiantes de primaria tienen altas habilidades de observación y de análisis y los que egresan de secundaria? Porque al no ocurrir en la educación superior, tenemos problemas para desarrollar potencialidades de análisis complejo y multidimensional, porque los chicos llegan con escasa habilidad de observación. En la escuela básica, educar en la matematización del pensamiento, que no son técnicas operativas, son habilidades de razonamiento, de reconocimiento del entorno. Y de esa manera en educación superior podemos fortalecer el análisis predictivo. Si cambio esto, ¿qué sucederá? Y una tercera cuestión, formar en la competencia digital, pero como factor de tránsito hacia la competencia cuántica. ¿Están preparados nuestros maestros de EBR para hacerlo? Porque en educación superior ya necesitamos formar en una sólida ética, en una sólida ética, usando increíbles volúmenes de datos. Respetar el dato ajeno, respetar la información que fluye en las redes y no publicar mentiras. Y saber reconocer cuando algo es falso, cosa que hoy no ocurre y cosa que estamos descuidando a los educadores porque los chicos, los adolescentes y los adultos están publicando demasiada cantidad de mentiras
en las redes sociales. Pues, algo no estamos haciendo bien. Ahora, ¿qué quisiéramos en 50 años, ¿no? ¿Qué tipo de ciudadano? ¿Qué tipo de intelectualidad? ¿Qué tipo de emocionalidad, cognitividad y motricidad? Estos son aspectos de desarrollo. Esto es la labor de los educadores. Y todo esto debiera dar como resultado la base de datos del talento humano peruano. Sí, es necesario que ocurra. Y sucede que las herramientas de estímulo, desarrollo y registro de la intelectualidad, de la emocionalidad, de la cognitividad y la motricidad existen. Existen. No hay necesidad de inventarlas. Pero sí necesitamos que las facultades de educación enseñen a los educadores a que las utilicen, a que las incorporen en su quehacer. Y esto otro, que ya tiene que ver con la evolución de la salud física y mental, que es la historia clínica electrónica, y que este es un asunto de los médicos, ¿no? Pero que los educadores tenemos que aprender a observar. ¿Y qué va a ocurrir con todo esto? Pues que todo esto configura la disponibilidad de capital humano en horizontes de 10 y 50 años. ¿Por qué horizontes de 10 años? Porque eso es lo que los maestros tienen que decir. Esa es la analítica predictiva en función del producto educativo. Eso es decirle al país, mis egresados de sexto grado de primaria o de quinto de secundaria o de la universidad, mis egresados en 10 años le van a servir al país en esto y en esto. Pero hoy no lo decimos. ¿Por qué? Porque no tenemos los instrumentos, pues no lo hemos medido, no lo hemos registrado, no sabemos cómo está. Y al no tener esos datos, la disponibilidad de capital humano es infructuoso poder preverla, porque no tenemos data. O sea, en ese estado que nos encontramos, se puede superar, pero claro que se puede superar. Y recuerden que la evolución tecnológica acelerada va a provocar muchas nuevas tendencias. Tenemos que prepararnos para eso. Y en ese espacio, los educadores tenemos bastante labor. Es probable que el profesional con mayor trabajo en los próximos 20, 30 años, pues vamos a ser los educadores. La transformación de las aulas debe ser la transformación de la calidad del ciudadano. Eh, y en este ámbito, entender que la tecnología digital y la gestión educativa caminan juntas y que existe suficiente equipamiento, suficiente tecnología, aplicaciones, conectividad, para que estos sirvan de soporte al diseño y desarrollo de modelos, procesos, logros, ¿no? Entonces, el desarrollo institucional, tan mencionado en función del producto educativo, pero preparando que la educación digital es la antesala de la educación cuántica. Por lo tanto, formar maestros que estimulen el tratamiento racional de la información y su aprovechamiento productivo, ¿no? Sí, los educadores forman al ciudadano de la sociedad digital y pronto para la sociedad cuántica. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Los aportes de la neurología, los aportes de la psicología, el rediseño de las estrategias pedagógicas incorporando neurología y pedagogía, comprendiendo mejor la actividad eléctrica del cerebro, comprendiendo mejor la producción de las ondas cerebrales, comprendiendo mejor las estrategias de estímulo de la observación del niño, del adolescente, del adulto, y generando comportamientos para competir en el ámbito de esta sociedad que ya tocó las puertas, que ya llegó, que no es ninguna utopía y que es una realidad. Y lo que ocurre quizás con muchos de mi generación, que todavía no nos adaptamos a los cambios veloces que se han producido en los últimos 20 años. Los nacidos en la década del 50 tuvimos una adolescencia más o menos estable. Los adolescentes de hoy ya no tienen tiempos estables. Todo cambia de un año para otro, en 2 años, en 3 años. No es únicamente el nuevo modelo de teléfono o el nuevo modelo de computadora, no. Es los nuevos contenidos que impactan.
el acceso a mayores volúmenes de contenidos que impactan. Y ese impacto, por ahora, va más orientado a la dispersión que a la concentración. ¿Por qué? Porque los profesores no preparamos las estrategias adecuadas para mentalizar a los chicos en la concentración. Entonces, dichos estos aspectos, es que necesitamos que se tenga en cuenta ética, honestidad y honradez. Esto necesitamos reagendarlo. Y no ingenuidad, no falsarios, sino hackers en la sociedad digital y pronto para la sociedad cuántica. Bueno, anunciarles que la Universidad Nacional de Ingeniería ya comenzó las celebraciones del sesquicentenario, cumplimos 150 años. Vamos a invitarlos a los asistentes a los coloquios desde la UNI en enero. En la primera quincena vamos a inaugurar el primer laboratorio cuántico del país. Así que están todos ustedes invitados. Y anunciar que hemos diseñado un conjunto de maestrías que tienen que ver con lo nuevo en la sociedad, ¿no? El MBA con mención en gerencia y tecnología, la maestría en ingeniería de procesos, fundamental. Sin procesos, ninguna industria camina, ningún gobierno camina. Procesos son el espacio sobre el cual discurre la calidad. La maestría ejecutiva en transformación digital hacia la transformación cuántica y la maestría en gobierno y gestión de la seguridad digital diseñada para profesionales de cualquier disciplina. Los educadores también pueden ir a una maestría de este tipo, médicos, abogados. De hecho, ya hay abogados y médicos y economistas y educadores en esta maestría que van a ser los primeros gerentes en seguridad digital que va a tener el país. Cualquier información en este teléfono con Eri Rojas 933-933-666, un teléfono difícil de olvidar. Bueno, los educadores hacia la sociedad cuántica deben tener esto en cuenta, las actitudes, porque cuando hablamos de ética, de honradez, de honestidad, en un mundo de tanta información, velocidad, las actitudes tienen que ser fortalecidas. Estas son la exteriorización de las convicciones, de la disciplina en el actuar y de la voluntad para expresarse con autonomía. Tenemos que superar las condiciones del hombre heterónomo y pasar a la construcción del hombre autónomo. Esto está en un libro de mi autoría acerca de la ideología de género y celebro que el día de ayer hay un nuevo contenido legislativo y regresamos al fortalecimiento de la identidad hombre-mujer y se anula aquella pretendida política que el hombre puede elegir lo que quiere ser desde niño o la mujer elegirá lo que quiere ser desde niña. En fin, eso ya se le puso freno. Bueno, bases neuropsicopedagógicas para el desarrollo de la educación es un PowerPoint que les pertenece a todos los que han asistido el día de hoy a este coloquio. Solo tienen que registrarse, por favor, en el chat. Dejo el teléfono que ahí se nota para cualquier comunicación con nosotros. Muchas gracias por la atención el día de hoy. Estos correos, este móvil, a sus órdenes.